Bienvenidos un nuevo día a nuestro canal, donde hablamos de historia, teología y filosofía. Y hoy estamos muy contentos porque hemos llegado a nuestro suscriptor número 100. Muchas gracias, Parrondo, desde aquí por ser nuestro número 100. Y como no podía ser de otra manera, para nuestro programa tenemos a nuestro Juan el Dialéctico. Buenas noches, Juan. Buenas noches y preparado para relatar la más alta ocasión que vieron los siglos y verán los venideros. Y como no, pues aquí también podemos encontrar a Gonzalo. Buenas noches, Gonzalo. Muy buenas noches. Aquí traemos un auténtico duelo de titanes, una de las grandes guerras de la Edad Media y la modernidad que ha forjado el destino de la civilización, tal y como la conocemos. Y yo soy Edu, el Vigilante, y esto es En Guardia, la fe del vigilante. En el siglo XVI, el Mediterráneo era algo más que un mar, era una frontera entre mundos. De un lado, el Imperio Otomano en plena expansión, del otro, la Europa cristiana, dividida en este momento, pero consciente del peligro. En 1571, esa tensión desemboca en una de las batallas navales más importantes de la historia, Lepanto, una batalla que enfrentó dos imperios y que marcó profundamente la conciencia de Europa. Hoy, en Guardia, analizamos cómo se llegó a ese enfrentamiento, cómo se libró la batalla y qué consecuencias tuvo. Y en este primer bloque, para entender un poquito el contexto de Lepanto, hay que mirar al Mediterráneo del siglo XVI. ¿Qué situación política, militar, había en el Mediterráneo antes de Lepanto? ¿Por qué el Imperio Otomano era visto como una amenaza tan seria para Europa, Gonzalo? Cuéntanos un poquito el contexto para llegar a lo que es el núcleo de nuestro programa, esa gran batalla que se libró en Lepanto. Bueno, pues vamos a empezar por conocer la historia, los orígenes, todo el trasfondo de uno de los grandes púgiles, ¿no? Por no decir, el gran protagonista junto a la monarquía hispánica de este episodio, el todopoderoso Imperio Otomano. Los turcos otomanos, o sencillamente, pues los turcos, como se les llegó a conocer. Este gran imperio que se hizo con el poder de Oriente Medio, que aunó al mundo musulmán en un puño que parecía capaz de barrer al mundo entero, es una de las grandes potencias de la historia. Tendríamos que ver sus orígenes y para eso tendríamos que retroceder bastante. Ni más ni menos que al último año del siglo XIII, a 1299. Y incluso ahí todavía tendríamos los orígenes de lo que sería la Casa de Osmán, un pequeño reino, por así decirlo, un pequeño estado turco que se va abriendo paso en las tierras de Anatolia entre otras tribus turcas y contra el siempre eternamente decadente Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, y va creciendo hasta convertirse en la gran potencia que es el Imperio Otomano. Para empezar, tendríamos que reconocer primero ¿quiénes son los turcos? Los turcos, aunque ahora siempre representan una parte muy conocida de los pueblos musulmanes, no son un pueblo semita, no están emparentados con los árabes. Los pueblos que provienen de las estepas de Eurasia son varios los que han ido entrando hacia Europa y hacia Oriente Medio. Conocemos a los hunos, a los magiares, a los mongoles. Los turcos son uno de estos pueblos que empezó a entrar en Oriente Medio a mediados de la Edad Media. Y aunque tenían una religión pagana de la que sabemos poco, en el siglo XI van adoptando el Islam suní y forman una gran confederación que acaba siendo el Imperio Selyúcida. Aquí vamos a hacer un pequeño apunte, no vamos a confundir el Imperio Selyúcida con el Imperio Seleucida. El Imperio Seleucida, un estado helenístico, sucesor de Alejandro Magno. Los turcos selyúcidas son un propio imperio musulmán que alcanza la fama y la cumbre de su poder cuando en el año 1071 derrota al ejército bizantino del Imperio Romano de Oriente en la batalla de Manzikert y fuerza así una petición de auxilio que dará lugar a las cruzadas. Bueno, el Imperio Selyúcida es la primera gran entidad política formada por pueblos turcos aunados en torno a la bandera del Islam. Ellos combatirán a los cruzados, pero no les sobrevivirán. El Imperio Selyúcida sometió al califa de Bagdad, pero bueno, acabó muy descentrado este imperio, sus gobernantes regionales acumulaban demasiado poder, con lo cual fue perdiendo fuerza gradualmente por las luchas internas. Sin embargo, otro gran estado turco se abriría paso
que serían los turcos mamelucos, que crearían un sultanato en Egipto y serían famosos por, primero, echar a los mongoles de Oriente Medio y salvar así al mundo musulmán, y derrotar definitivamente a los cruzados, conquistando San Juan de Acre a finales del siglo XIII y terminando con la presencia de los cruzados en Oriente Medio. Pero para los otomanos tendríamos que irnos a Anatolia. Como hemos dicho, el señor de la guerra Osmán creará un gran estado que sus descendientes irán ampliando. Van expandiendo su imperio a base de arrebatar territorio por este y al oeste a otros estados turcos y a los bizantinos. Bueno, para mediados del siglo XIV el Imperio Otomano ya se extiende a ambos lados de Constantinopla, con lo cual no solo se extiende por Anatolia, sino que ha puesto el pie en Europa. ¿Qué va a ocurrir? Pues que Constantinopla, dentro de muy poco tiempo, queda cercada por tierra. Es decir, por Anatolia está rodeada por los turcos, pero es que por Europa también. Y al final, el Imperio Romano de Oriente se reduce prácticamente a la ciudad de Constantinopla. Como ocurrió tantas veces a lo largo de la historia del Imperio Romano de Oriente, pues el emperador de Constantinopla decidió ser tributario de los otomanos para aguantar, y mediante el uso de la diplomacia y la astucia y el sometimiento, pues Bizancio aguantó bastante más de lo que parecería que podría haber aguantado en esa situación. El Imperio Otomano intervendrá constantemente quitando y poniendo emperadores en las guerras civiles bizantinas, que todas estas guerras civiles del Imperio Romano de Oriente es siempre la causa de que lo convierten en una potencia totalmente ineficaz para frenar a los otomanos. Yéndonos a un momento clave de la historia del Imperio Otomano, es cuando el sultán Murad I aplasta a una confederación de los reinos cristianos balcánicos, principalmente formada por Serbia y Bosnia en la primera batalla de Kosovo. El sultán murió a manos de un caballero serbio. Hay una versión en la que el caballero se abre paso heroicamente, u otra en la que de una manera bastante pérfida pues se rinde y luego lo apuñala. Es una batalla semilegendaria, pero es un hito fundamental en el sometimiento de los pueblos balcánicos al poder otomano. Esta batalla convierte a Serbia y Bosnia en vasallos del Imperio Otomano, con lo cual su poder en Europa está totalmente establecido. De aquí daremos otro salto a otro sultán muy importante, el sultán Bayezid I. Bueno, la traducción a español sería más bien el sultán Bayaceto, pero no es que mejore mucho, así que quizás por respeto a él seguiremos diciendo Bayezid I. El caso es que Bayaceto es famoso por una gran victoria que le da el sobrenombre de El Relámpago. Aplasta a una gran cruzada formada por reinos cristianos occidentales, es decir, a petición de Bizancio y con la diplomacia del Papa en trabajo, pues una gran confederación cruzada formada por francos, borgoñones, caballeros del Sacro Imperio, Hungría, Valaquia, Venecia, Génova, las órdenes militares, una gran coalición cristiana va a hacer retroceder a los otomanos de los Balcanes e intentar quitar presión sobre Constantinopla. Esta es la batalla de Nicópolis de 1396, una de las grandísimas batallas de la época, muy sangrienta, en la que al final los otomanos se alzan con la victoria, aplastan al ejército cruzado. Algunos consideran esta la última gran cruzada, aunque no es del todo correcto, pero aunque el ejército otomano sufre una cantidad de bajas espantosa y queda bastante machacado, la victoria es total porque el ejército cruzado es aniquilado por completo. Tomamos nota porque esta puede ser la última vez quizás que Francia se enfrenta como reino a los turcos otomanos. Estamos en 1396. De aquí en entonces el gran poder occidental que es Francia nunca va a ser una fuerza que digamos muy pujante contra el Imperio Otomano, para vergüenza de Francia, la verdad. Tras este enfrentamiento, el Imperio Otomano parecía que estaba en la culmen de su poder y que ya era el señor tanto de Europa como de Anatolia, pero un contratiempo va a hacer retroceder muchísimo los progresos del Imperio Otomano, y es que este Bayezid I, el Relámpago, es completamente derrotado por el señor de la guerra turco-mongol, Tamerlán, en la batalla de Ankara, en 1402. Tamerlán era un señor de la guerra de Oriente Próximo
que había conquistado gran parte del territorio y pues por un choque de egos básicamente se enfrenta a Bayezid I y lo derrota. Lo captura y Bayezid muere en cautividad. ¿Qué ocurre? Pues una pugna por el poder entre sus sucesores hace que el Imperio Otomano, que estaba muy fortalecido, acabe muy debilitado. Y en esta prueba de fuego, en la que el Imperio Otomano se podría haber extinguido, sobrevive. Muy debilitado, pero sobrevive y resurgirá más fuerte que nunca. Así que aquí se gana el derecho a ocupar el lugar que ocupa en la historia, sobreviviendo a este interregno. Vamos a dar otro salto para ir rápido y vamos al gran sultán otomano, a Mehmed II, el conquistador. Pues ya solo su nombre sabemos qué hace Mehmed II. 1453, su proyecto más ambicioso, asediar Constantinopla, el último reducto del Imperio Romano de Oriente. Ya hemos dicho que Constantinopla era lo único que quedaba de ese imperio, que solo era un imperio en nombre. La retórica bizantinista y ortodoxa ha creado una leyenda, ¿no?, de que el Imperio bizantino está completamente solo, rodeado, defendiéndose ante la indiferencia de sus amigos, de sus hermanos, sus correligionarios, los cristianos occidentales. Bueno, esto es absolutamente falso. El último emperador de Constantinopla, Constantino XI, llevó a cabo una jugada diplomática muy arriesgada, que es la unión de las iglesias. Sometió a la Iglesia ortodoxa a la autoridad del Papa para conseguir así el apoyo de Occidente. Medida hartamente impopular, tanto entre el pueblo griego como en la Iglesia ortodoxa, que tenía muy claro, como un lema que aparecía mucho en las calles de Constantinopla, mejor el turbante otomano que la mitra latina. Pero Constantino no compartía esta opinión y estaba dispuesto a unir a las iglesias con tal de defender su legado. Bueno, la defensa de Constantinopla es casi una misión suicida, muy arriesgada y llevada a cabo por un ejército de aventureros, cruzados, voluntarios de todas partes del mundo. Tenemos a ingleses, italianos, sobre todo, destacan los contingentes venecianos y genoveses, son los más fuertes en la defensa de Constantinopla. También hay un contingente, por supuesto, de la Corona de Aragón, que tenía mucha presencia en el Mediterráneo e intereses que defender en Constantinopla. Incluso tenemos a un castellano al servicio del emperador. Tenemos a un tal Francisco de Toledo, como uno de los miembros más cercanos del último emperador romano. Bueno, el asedio es épico, es un esfuerzo inmenso por parte de atacantes y defensores, pero finalmente la ciudad cae, a pesar de los esfuerzos, pues ya hemos visto, de contingentes de todas partes de Europa. La ayuda del Papa, que envió hombres, galeras y suministros para la defensa de la ciudad. El poderío del ejército otomano es demasiado. Las murallas de Constantinopla no son suficientes para parar al ejército otomano y la ciudad cae. Tenemos que parar un momento para pensar lo que significa la caída de Constantinopla. Estratégicamente no tiene tanto valor como llegó a tener antes, pues ya estaba rodeada de otomanos por la parte de Anatolia y la parte de Europa. Sin embargo, es un golpe simbólico, naturalmente. El último bastión de la antigua Roma ha caído y ahora la puerta al gigante otomano está abierta. Tendríamos que compararlo, pues, prácticamente, pues, para los que os vayan las historias de ficción y fantasía, a realmente un derrumbe del muro en Juego de Tronos. Si el muro se derrumba y las fuerzas de los otros pueden entrar al reino, es literalmente esto lo que ocurre en Europa del siglo XV. Y nos encontramos igualmente a un mundo europeo semiconsciente de la amenaza que es el Imperio Otomano, pero no está lo suficientemente unido para pararlos. Entonces, bueno, la resistencia hacia los turcos va a ser por parte de varios reinos, pero nunca va a ser un esfuerzo general de la cristiandad, a pesar de los esfuerzos del Papa. Bueno, el reinado de Mehmed II es espectacular. Cualquiera diría que solo con la caída de Constantinopla, que se convierte en su capital, Estambul, sería ya todo un triunfo, pero consigue someter a otros vestigios del Imperio Bizantino que quedaban, pues, por ejemplo, en el Mar Negro y en el Peloponeso. También somete a Valaquia, la actual Rumanía, y los convierte en vasallos del imperio.
y hace unas incursiones que llegan casi hasta Venecia. Cuentan que en un momento desde la Basílica de San Marcos se pueden ver los fuegos que el ejército otomano ha dejado en los pueblos de los alrededores, para que sepamos el nivel de amenaza ante el que estamos. Está cundiendo el pánico realmente en Europa. Y aún así, los reinos europeos no son del todo capaces de unirse. Otro gran enemigo al que somete Mehmed II es la primera línea de defensa que tiene la cristiandad en el Mediterráneo. Y es el Mediterráneo oriental. Tenemos a dos imperios comerciales italianos, a los genoveses y a los venecianos, y luego tenemos a los caballeros de San Juan, que también tienen sus bastiones en el Mediterráneo. Estas fuerzas son lo único que mantiene al Imperio Otomano a raya en el Mediterráneo oriental, y poco a poco van cayendo. Mehmed II va derrotando, expulsando a los genoveses y a los venecianos de todas sus islas en el Mediterráneo oriental, salvo algunos pequeños bastiones. También incluso consigue volverse hacia Oriente y someter al último estado turco de Anatolia que no estaba bajo su mando, a los caramánidas. Entonces, sus únicos fracasos son el asedio de Belgrado, donde un ejército cruzado al mando, reunido por el franciscano italiano Juan de Capistrano, consigue frenar in extremis en una batalla épica al ejército de Mehmed II, Skanderberg en Albania, y luego un gran asedio de Rodas en 1480 que los caballeros de San Juan valientemente rechazan, causando grandes pérdidas a los otomanos. Estos son las últimas derrotas que conoce Mehmed en su reinado, y son derrotas defensivas que la verdad es que para los reinos cristianos solo están ganando tiempo, pero nadie está haciendo retroceder a los otomanos. Para la llegada del siglo XVI, si acabamos el siglo XV, prácticamente la única gran potencia en tierra que resiste en firme es el reino de Hungría, una gran muralla de contención contra los otomanos y lo único que les impide adentrarse en Europa, mientras que los bastiones en el Mediterráneo son Génova y Venecia, muy vapuleadas en sus guerras contra los turcos, pero ahí siguen resistiendo. Tenemos en cuenta que Génova y Venecia tenían posiciones muy aisladas en el Mediterráneo oriental, que no podían esperar defender con ayuda de ningún reino cristiano, con lo cual para mantenerlas tenían que forzarse muchas veces a la diplomacia y a alternar guerras y pactos con los turcos. De aquí que los venecianos y los genoveses, sobre todo los venecianos, se hayan hecho con una fama de aliados poco fiables en la lucha contra el turco, debido a que habían dependido mucho de la diplomacia al ser una primera línea de defensa bastante aislada. Bueno, los turcos llegan a poner pie en Italia. Atacan y toman la ciudad de Otranto. Y bueno, desde luego es un objetivo en la mentalidad turca y un objetivo creíble, no es un ideal llegar a Roma. Y Mehmed piensa llegar a Roma y adentrarse en Italia, porque desde que tomó Constantinopla él se considera ahora el sucesor de los Césares. El Imperio Otomano es la nueva Roma, con lo cual ya tiene Constantinopla, necesita la otra Roma, la Roma de verdad, con lo cual cuando tenga las dos ya ningún cristiano tiene la legitimidad de ser el sucesor del Imperio de los Césares. Entonces, para cuando Mehmed muere, el Imperio Otomano se extiende desde los Balcanes, toda Anatolia, toda Grecia y dueño indiscutible de todo el Mediterráneo oriental, hasta Italia. Y las costas de Italia empiezan a sufrir también el azote de los turcos. Bueno, y aquí que llegamos al final del siglo XV y abrimos el siglo XVI, vamos a pararnos un momento para reflexionar sobre lo que significa el Imperio Otomano para la cristiandad y la amenaza que llegó a ser. El Imperio Otomano es una de las máquinas militares más eficaces de la historia. Se hicieron muy rápido maestros del uso de la pólvora en los campos de batalla europeos. Y luego los turcos, siendo un pueblo de las estepas, aprendió muy rápido el arte naval y sus flotas se hicieron muy rápidamente poderosas y capaces de competir con las flotas de las mejores flotas de Europa, que eran sin duda las flotas italianas y aragonesa. Entonces estamos ante un rival que no solo conquista y arrasa, sino que se adapta muy fácilmente a todos los escenarios. Los pueblos a los que los otomanos someten les exigen tributo tanto de dinero como tributos humanos. Aquí tenemos, todos habremos oído hablar, asociados al Imperio Otomano, los famosos genízaros. Pues los otomanos
practicaban muchos tipos de esclavitud, pero una de ellas era la esclavitud casi de niños soldado. Exigían a los pueblos sometidos que les entregaran a sus niños, sobre todo niños cristianos, a los que los arrancaban de los brazos de sus familias y los criaban como una especie de ejército privado del sultán, solo leal al sultán, eran esclavos, y se les convertía al Islam y terminaban siendo unos creyentes musulmanes totalmente convencidos, unos guerreros fieros y la élite del Imperio Otomano. Entonces pensemos lo que era para los pueblos balcánicos, ¿no? Tener que entregar a tus hijos, ¿no? Y que esos hijos volvieran a por ti al cabo de poco tiempo, transformados en auténticas máquinas de matar con un odio tremendo a todo lo que han sido los pueblos de sus antepasados. Es realmente terrorífico. Es decir, la resistencia contra el Imperio Otomano, ya estamos viendo, se ganan algunas batallas defensivas, pero es imparable, lo que digo. Podemos compararlo a cualquier gran villano de las historias de fantasía, ¿no? Los ejércitos de Sauron, lo que sea, pero es una fuerza imparable a la que muy pocos, hace falta muchísimo valor, pueden resistirse. Y sobre todo, el Imperio Otomano prácticamente está unificando al mundo musulmán. Es una gran potencia musulmana muy centralizada. En cambio, la cristiandad está muy dividida. Entonces, el Imperio Otomano puede movilizar más recursos humanos y financieros que cualquiera de los reinos cristianos. Los reinos cristianos, para defenderse, pueden forjar alianzas temporales, pero esas alianzas, al cabo de un periodo de tiempo, por la diplomacia y por la economía, se acaban deshaciendo. Pero el Imperio Otomano siempre está ahí pujante. Esta es una de las causas por las que es tan difícil que los detengan. La Iglesia ha perdido el poder ya en el siglo XV, ya no tiene el poder que tendría en el siglo XIII. La cristiandad está más dividida que nunca. Los reyes modernos, los monarcas, tienen un poder muy fuerte y cada uno mira más por sus intereses que los de una cristiandad unificada. Y esta es la situación cuando llegamos al siglo XVI. Entonces, ¿qué ocurre en el cambio de siglo? Pues cualquiera diría que el siglo XV, que ha sido prácticamente redondo para los turcos, de no ser por el descalabro al principio de la batalla de Ankara, lo demás ha sido todo brillante, pues el siglo XVI no va a ser para menos. En 1517, los turcos otomanos destruyen y absorben el último gran reino musulmán que se les oponía, que era el sultanato mameluco de Egipto. Y ahora, esto quiere decir que el Imperio Otomano se extiende por toda la costa de Oriente Medio, por la costa siria y palestina y la costa de Egipto, con lo cual proyecta también sus ambiciones al norte de África y el Mediterráneo es mucho más vulnerable ahora. El nivel de amenaza se ha redoblado. En la segunda década del siglo XVI, definitivamente cae Rodas, el bastión de los caballeros de San Juan. En 1522 cae Rodas, que dijimos que era un muro de contención en el Mediterráneo oriental. Y el muro de contención en Europa, que era el reino de Hungría, cae en 1526. En la batalla de Mohacs, el Imperio Otomano destroza al ejército húngaro con el uso de armas de fuego y el rey de Hungría cae en batalla, se crea una crisis sucesoria y el reino acaba prácticamente desmembrado. Hungría, como entidad política, prácticamente que desaparece. ¿Qué ha ocurrido? Ese gran bloque de contención que era Hungría ha desaparecido. Ahora las fronteras del Imperio Otomano llegan a las inmediaciones de Viena, ni más ni menos que el corazón de Europa, y el centro de poder de la familia Habsburgo está en las fronteras del Imperio Otomano. Naturalmente sabemos que Viena resistirá dos grandes asedios turcos y será el último gran baluarte que resista definitivamente. Los turcos no pasarán de Viena. Pero en el Mediterráneo es otra historia. Gracias a la conquista de Egipto ya hemos visto que su proyección marítima aumenta. Los otomanos empiezan a ganar mucha influencia con los señores corsarios del norte de África. ¿Qué ocurre? Que toda la costa norteafricana, sin ser propiedad propiamente dicha del Imperio Otomano, sí que son corsarios y piratas que trabajan para el sultán, con lo cual prácticamente todo el Mediterráneo es un lago otomano y todas las costas de España, Italia, Sicilia, Cerdeña, las costas de Dalmacia, todo está sometido a las constantes incursiones de los piratas otomanos o al servicio del Imperio Otomano, que hacen incursiones muy crueles, sobre todo en busca de esclavos. El Imperio Otomano es una máquina de consumo de esclavitud impresionante. Nada que ver con la esclavitud de la que se habla siempre, ¿no? Pues siempre se tiene en mente
pues por motivos que todos sabemos se tiene en mente otros estados, pues como el Imperio Británico, los Estados Confederados de América, pero no se tiene en cuenta el Imperio Otomano cuando hablamos de lo que es la esclavitud como un modo de vida. Y precisamente los europeos son el pueblo más esclavizado por los turcos. Entonces, los grandes reinos europeos ahora tienen que proteger todas sus costas. ¿Qué ocurre? Pues, bueno, igual que el Imperio Otomano es una gran potencia musulmana, en el divididísimo mundo cristiano se puede atisbar algo parecido a un poder unificador. No es gran cosa, no es el mismo poder que el sultán, pero hay una esperanza, y es el emperador Carlos V, nuestro rey Carlos I, de la Casa de Habsburgo, rey de España, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y una cantidad enorme más de títulos que lo convierten en dueño y señor de casi toda Europa. Este gran poder que es la monarquía hispánica, que tiene las posesiones, no olvidemos, muchas posesiones y muy importantes de la corona de Aragón en el Mediterráneo, y las potencias militares y navales de Castilla, en torno a la figura de Carlos V se puede atisbar un foco de resistencia al Imperio Otomano. Quizás la cristiandad tenga una oportunidad de unirse con el poder de los Habsburgo contra esta gran amenaza imparable que son los turcos. Desgraciadamente no va a ser así, porque el otro gran poder de Europa es Francia, y Francia ahora mismo está mucho más interesada en su rivalidad contra los Habsburgo que en detener a los turcos. Con lo cual, los turcos van a encontrar un aliado perfecto, la monarquía Valois de Francia, que ignominiosamente para un reino cristiano como Francia pues va a ser un auténtico aliado, en el sentido de que los puertos franceses van a alojar a las flotas turcas, a veces repletas de esclavos cristianos, atracando en puertos franceses. Es una cosa impensable, ¿no? Pero aquí está. Hemos dicho que en 1522 cayó Rodas. Los caballeros de San Juan se trasladaron a la isla de Malta, que el emperador Carlos V se la cedió. Desde aquí, pues siguieron haciendo los caballeros de San Juan lo que hacían desde Rodas. Una especie de, digamos, piratería cruzada. Una lucha contra el infiel, contra los musulmanes, pero desde el mar, atacando sus barcos, abordando y robando todo lo que puedan para, pues, intentar detener su avance o estorbarlos en la medida de lo posible. El proyecto más ambicioso que tienen los turcos en el siglo XVI será el Gran Asedio de Malta, en 1565. Y digamos que es una de las grandes derrotas turcas. Un proyecto muy ambicioso, una flota enorme, un ejército descomunal. Los mejores líderes que tiene el sultán se dedican a intentar tomar la isla de Malta, a acabar de una vez por todas con la Orden de San Juan, pero la defensa es espectacular. El maestre de la Orden de San Juan, de la Valette, un francés, aquí finalmente podamos salvar un francés en la historia, lleva una defensa heroica, y luego, por supuesto, el socorro de la flota española, que llega justo a tiempo para socorrer la isla, hace que los otomanos emprendan una huida desastrosa en la que dejan atrás unas pérdidas humanas y materiales muy duras. Otra victoria defensiva. Como hemos visto contra el Imperio Otomano, hasta ahora son todo victorias defensivas. Pero estas victorias moralmente suponen mucho a la cristiandad, porque enseñan que si los reinos se unen, los otomanos pueden ser vencidos, no son imparables. Pero, bueno, la gran batalla de la que vamos a hablar la tenemos delante, no va a ser una batalla tan defensiva, y aquí la cristiandad va a aspirar a mucho más, va a tener un proyecto mucho más ambicioso. Pero bueno, entraríamos ya en la órbita de la batalla de Lepanto, y aquí nuestro amigo Juan lo tiene muy bien preparado. Sí, porque en principio, Juan, a ver, nos ha hablado Gonzalo de Carlos I, pero el que se come la batalla es su hijo. En principio, no es Carlos I el que se come la batalla. El que se come la batalla va a ser Felipe II. Y entonces, ¿qué papel jugaba como monarquía hispánica este rey Felipe II, el hijo de Carlos I? Y también otros personajes que surgen en este contexto, que van a entrar dentro de lo que vamos a llamar la Liga Santa, que fue impulsada por el Papa Pío V, y otras potencias que lo forman, y luego también algo muy, o un dato o una
batalla muy importante que va a ser la conquista otomana de Chipre, si tiene que ver algo con el estallido de la guerra. Juan, danos un poco más de contexto, ¿no? Más de aquello que Gonzalo ha dicho, pues añádenos dentro de todo este entramado de personajes y de momentos históricos para entender mejor esta batalla. Sí, bueno, si tuviéramos que hablar un poco de la situación de, digamos, de todos los reinos cristianos, ¿no? De las repúblicas, en este caso, si hablamos de las dos repúblicas que van a participar en la batalla, sería claramente una cristiandad en retirada en la parte oriental del Mediterráneo. Esto es debido a que justo cuando, digamos, como uno de los principales detonantes de la batalla, ya lo ha comentado Gonzalo, que sería el asedio de Malta, el fallido asedio de Malta. Ahí es un poco, digamos, donde en el mundo cristiano occidental se empiezan a saltar todas las alarmas, porque básicamente estamos viendo ya al enemigo turco atravesando, digamos, la parte central del Mediterráneo, digamos, usando una frase coloquial, ¿no? A calzón quitado ya, es decir, ya no se escondían. Y, como bien sabemos, tanto la República de Génova como la Serenísima República de Venecia tenían en aquellos momentos varios territorios, varios enclaves, vamos a llamarlos entre coloniales, mitad factorías mercantes, algo, es decir, no eran poblamientos, digamos, al uso, pero sí tenían ciertos intereses en la parte oriental del Mediterráneo. Digamos, la joya de la corona que tenía en aquel momento, que era muy importante para todo el entramado mercantil que tenía montado la República de Venecia, es la isla de Chipre. La isla de Chipre, digamos que actuaba un poco como puente de Oriente y Occidente, sobre todo tras la caída de Constantinopla, ¿no? Digamos que era donde recaía hasta la caída del Imperio Bizantino, que también ha comentado Gonzalo. Hasta entonces caía en la propia ciudad de Constantinopla. Claro, ¿esto qué pasa? Que al ponerse un imperio en medio, digamos, de la ruta de la seda, ahora digamos que, sobre todo, estas dos repúblicas del norte de Italia empiezan a sufrir bastante a la hora de, digamos, estirar sus líneas de suministro y todas las líneas mercantiles, las rutas mercantiles que tenían hasta ahora. Claro, en el momento que ya el Imperio Otomano, digamos, empieza a amenazar la isla de Chipre, aquí ya es como, digamos, hasta ahora Venecia había sido bastante conciliadora, en comillas. Siempre había tenido ahí, como es obvio, como tenía la competencia del Imperio Otomano porque le estaba obstaculizando sus rutas comerciales, sí que había actuado vamos a decir, de forma sucinta, ¿no? Es decir, había intentado, como decimos coloquialmente, darle el palo y la zanahoria, ¿no? Al Imperio Otomano. Claro, en el momento en el que ya sí se produce el asedio de Famagusta, que es el que, digamos, que sería el detonante de la caída de Chipre, esto ya, digamos que es insostenible. En el momento del contexto de la batalla de Lepanto, y claro, esto obliga ya también un poco, empuja a la República de Venecia a meterse en esta Liga Santa, ¿no? Que ha comentado también Gonzalo en su intervención. Vale, esto sería un poco, digamos, la situación de Venecia, que digamos sería un poco la que se une a última hora, digamos, a esta coalición. Luego tendríamos por otro lado la República de Génova, que ya la hemos nombrado, sabemos, tradicional rival de la República de Venecia. También se une un poco debido a que tenía intereses en el Mediterráneo oriental. El empuje del Imperio Otomano también le estaba, digamos, golpeando fuerte, pero es verdad que, digamos, que la República de Génova, como actuaba más o menos, digamos, de los mayores banqueros de los Austrias, sí que, digamos, que tenía los riñones un poco más cubiertos, más cubiertos que la República de Venecia, porque como sabéis, ya en este momento está llegando riquezas de América, hay ciertas, digamos, cierta liquidez en Europa y nuevos materiales, ¿no? Que están llegando y que no habían entrado, digamos, en circulación en la economía europea, y digamos que es un negocio muy, muy rentable para la República de Génova. Pero claro, a la vez tiene que defender sus intereses, como decimos, en el Mediterráneo oriental.
La otra pata, digamos, junto al Papa, obviamente, porque el Papa, al fin y al cabo, al estar a la cabeza, obviamente, de los estados pontificios, está en todo el medio del Mediterráneo. Entonces, como tal, todo su entramado, pues porque como sabemos, no solo era la ciudad del Vaticano, es decir, estamos hablando de, pues eso, la ciudad de Urbino, de todas las, digamos, de todo el centro de Italia, para, digamos, más o menos lo podemos ver. Yo sí recomendaría a nuestros oyentes que mirasen al menos un mapa un poco de la situación geopolítica pues eso, durante el último tercio del siglo XVI, para que vean más o menos los territorios con los que cuenta cada una de las naciones en liza, ¿no? En esta Liga Santa. Entonces, claro, el Papa un poco se ve obligado, primero como líder espiritual de la cristiandad, obviamente, ante el empuje de un imperio musulmán y, por supuesto, debido a sus intereses geopolíticos. Y claro, la última pata es, como estamos hablando aquí, la monarquía hispánica. La monarquía hispánica aquí, en este caso, bueno, la monarquía hispánica, mejor dicho, la monarquía Habsburgo, porque como recordemos, no solo tenía territorios en España, sino que estamos hablando de Flandes, estamos hablando del milanesado, estamos hablando de Sicilia, estamos hablando de Nápoles, es decir, estamos hablando de una serie de, aparte de América, que por supuesto no entran en esta batalla, pero sí que hay una serie de territorios que, digamos, están en disputa o están poniendo directamente las costillas, digamos, ante este empuje otomano. Entonces, digamos que por cuestión de supervivencia, también era necesario para los territorios de la monarquía Habsburgo, en este caso, incluirse también dentro de esta Liga Santa. Es decir, digamos que no solo, como decíamos, se incluyen españoles de la península, sino que también irán sicilianos, irá Nápoles, Milán también, en este caso como parte, tendrá una pequeña representación. Es decir, no es una cuestión. Y luego aparte, la monarquía hispánica además tenía los títulos heredados, entre comillas, de, digamos, la nación más católica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es el defensor de la fe, que podríamos usar usando una terminología del Europa Universalis, ¿no? A lo mejor, si alguno de nuestros oyentes lo conoce, pues bueno, sería, en este caso, en este último tercio del siglo XVI, es el defensor de la fe. El defensor de la fe es la monarquía hispánica. Sobre todo, como sabemos, tras la incipiente reforma, ahora mismo, y por eso es necesario su inclusión en la Liga Santa. Vale, entonces esto sería un poco el contexto. Y ahora nos preguntaremos todos, ¿vale? ¿Y dónde están? Porque yo aquí hay más naciones católicas. ¿Dónde están estas naciones católicas? ¿No? Porque pensamos, por ejemplo, en Francia, pensamos en... Bueno, Austria no la ha nombrado, pero obviamente está dentro de los territorios de los Habsburgo. Entonces, pero sí hay otras naciones que son católicas y pueden intervenir. Bueno, aquí vamos a hablar primero, porque como ya ha comentado Gonzalo, la parte de Francia, que ya la ha comentado, digamos que ese sería el principal ausente, ¿no? de esta Liga Santa. Pero también nos llama la atención otro de los, digamos, de los damnificados del expansionismo otomano a través de sus estados clientelares, que eran los estados de Berbería, llamados es decir, todo el norte de África, para que lo entendamos, los berberiscos, los piratas berberiscos, que es Portugal. Portugal, aquí en este caso tenemos una curiosidad histórica, y es que Portugal, digamos que se pone de perfil ante esta Liga Santa porque Venecia está financiando a el sultán de Egipto de aquel momento, llamado Kansu al-Guri, ¿vale?, para atacar los barcos y las rutas comerciales de Portugal en el Índico. ¿Vale? Entonces, aquí tenían ya un cierto resquemor, porque claro, digamos que entre usar, digamos que incluso a día de hoy, ¿no?, usar al enemigo histórico para atacar a un aliado cristiano, digamos, o supuestamente aliado cristiano, está feo, ¿no? Digamos, esto estamos todos de acuerdo. Entonces, claro, los portugueses lo vieron de la misma forma, como es obvio. Entonces, no quisieron meterse o embarcarse en ninguna misión que, digamos, que los uniese a esas ratas que eran los venecianos, siempre usando, digamos, desde la perspectiva de los portugueses. Entonces, por eso Portugal, digamos que se niega a participar en esta, o se pone de perfil, mejor dicho, antes de la conformación de esta Liga Santa.
Y esto sería un poco el resumen de, digamos, de los reinos cristianos que están conformándose para esta Liga Santa. No sé si quieres a lo mejor que cuente alguna anécdota, ¿no? Hombre, en principio, luego vamos a profundizar sobre todo el tema del desarrollo en el combate, sobre esta Liga Santa. O sea, si quieres apuntarnos algo más, Juan, estamos siempre a la escucha, ¿no? De lo que quieras No, yo decir. soy un pequeño chascarrillo que simplemente que esto... Los chascarrillos nos encanta, Juan. Dale. No es muy conocido, ¿vale? Pero bueno, lo ha comentado Gonzalo. Pero es que los franceses llegan a cederle la catedral de Marsella a los otomanos como mezquita. Esto no se sabe, ¿sabes? Y de hecho, crónicas de la época hablan de que incluso los otomanos, muy altivamente, incluso se burlaban de los franceses, ¿sabes? O sea, esto es porque sabes que se les cede en el puerto de Tolón, que bueno, te ha comentado Gonzalo también, pero es que además se les cede, obviamente para su lugar de culto, la catedral de Marsella, que esto es algo muy, muy extraño, ¿no? Y una rara avis dentro de la historia europea, ¿no? Que llama la atención. Hoy no nos extrañaría tanto, ¿no? Pero sí, fuera de eso. Eso es cierto que las fuentes del momento mencionan que allí en Marsella y en Toulon los otomanos no son invitados, son los dueños del lugar. Y que los franceses los sienten de esa manera también. Sí, parece muy de ahora. Sí, señor. Y con esto entramos en nuestro bloque 2. En el desarrollo de la batalla, ¿cómo estaban organizadas las dos flotas? ¿Quiénes eran sus comandantes principales? Porque por un lado tenemos a Don Juan de Austria, por la Liga Santa, y a Ali Pacha por el Imperio Otomano. ¿Qué diferencias había, Juan, entre ambas flotas, en número de galeras, soldados, tácticas de combate? Bueno, pues aquí lo primero que tendríamos que comentar, sobre todo para entrar en contexto, sería los tipos de embarcaciones que nos vamos a encontrar dentro de la batalla. Es decir, tenemos por un lado, y vamos a ir de menor a mayor, teníamos la galeota. La galeota era una galera. Primero hay que decir, lo más importante, todos los barcos que participan en la batalla son de remos, ¿vale? Esto nos puede, digo, para que sobre todo nos quitemos de la idea las batallas que ya empiezan a ocurrir a partir del siglo XVII de navíos de línea. Es decir, olvídanos todo el mundo. Esto es más parecido a Salamina, digamos, al 480 a.C., que a Trafalgar o cualquier otra batalla de navíos de línea, ¿vale? Esto, que lo tengamos siempre claro. Entonces, si empezáramos a desgranar cada uno de los tipos de embarcación que nos encontramos dentro de la batalla, tendríamos de menor a mayor, primero tendríamos la galeota, es decir, que era un barco de pequeño calado, más o menos contando con unos 200, 300 integrantes, por norma general entre 80 y 150 remeros, y solían tener entre 1 y 2 mástiles, ¿vale? Esto sobre todo los usaban los otomanos. ¿Por qué? Porque era un barco muy maniobrable y muy rápido. Es decir, como sabemos, gran parte de la flota otomana era una flota corsaria, como bien sabemos. Entonces, es decir, gran parte de su éxito era el coger al enemigo. Entonces, claro, tú para coger al enemigo necesitas tener una embarcación ligera, en la medida de lo posible, para que coja la mayor velocidad posible. Luego, además, esto hacía que, obviamente, no se pudiese embarcar mucha artillería en este tipo de embarcación. Por norma general, como mucho, se metían entre 1 y 2 cañones. Es decir, como decimos, eran embarcaciones simplemente pensadas para la maniobrabilidad y el flanqueo. Luego iríamos ya a, digamos, a la reina de la batalla, que es la galera. La galera, lo mismo, era una unidad más o menos que albergaba entre unos 350, 400 integrantes dentro de las tripulaciones. Y esto incluía, claro, remeros, más o menos, que serían eso, entre unos 100, 150, entre 50 y 100 marineros, y luego el resto, pues eso, entre 150 a 250 soldados, por norma general. Vale, esto ya sí que son embarcaciones de 2 mástiles, es decir, ya podían coger, también necesitaban de mayor velamen para, obviamente, coger un mínimo de velocidad, porque ya se trataban de barcos de mayor calado que las galeotas. Y, importante, por norma general, las pasarelas, digamos, centrales,
estaban a ras de los remeros. Es decir, esto siempre, obviamente había diferencias determinadas del fabricante, por ejemplo, las galeras que hacía Venecia, las galeras que hacía que tuviera España, o las galeras, pues había siempre ciertas diferencias, pero por norma general sí que era un barco en el que digamos toda la cubierta era lisa, por decirlo de una manera, ¿no? Esto al final decimos que la reina de la batalla porque al fin y al cabo era la más barata de producir, era maniobrable, dejaba meter más o menos entre 3 y 5 cañones, pues lo mismo. También es importante notar que las embarcaciones, tanto la galera como la galeota, digo para eso, para que nos quitemos de la cabeza las batallas de los navíos de línea, por norma general la artillería iba en proa, ¿vale? Es decir, los cañones disparaban para adelante. Por lo tanto, ¿esto qué era? Simplemente para desorganizar, por norma general, la línea enemiga justo antes de embestir. Es decir, por eso hemos comentado que es más parecida la batalla a la de Salamina que a Trafalgar, pues un poco para situarnos. Y ya por último tendríamos el portaaviones del siglo XVI, que, bueno, exceptuando los galeones, que luego entraré a los galeones, que es la galeaza. La galeaza era una embarcación veneciana, digamos que era la superarma de la República de Venecia, y aquí sí que estamos hablando de fortalezas flotantes de remos. Aquí contamos más o menos entre unos 200, 300 marineros, para que veáis en perspectiva que ya la galera era un barco, digamos, grande, estamos triplicando los marineros, solo los marineros, es decir, para operar la galeaza ya tenemos 3 veces más marineros que en una galera normal. Los galeotes, es decir, los remeros, también eran unos 300, porque obviamente, incluso con ese número, la galeaza era lenta. No, lo siguiente. O sea, es decir, porque era muy difícil mover esas auténticas fortalezas flotantes. Y además, estas galeazas tenían la particularidad, por eso eran tan importantes en la batalla, que podían disparar por los lados. ¿Por qué? Porque al ser un barco de tan gran calado, podían incluir hasta 50 piezas de artillería. Fijaos la diferencia, ¿eh? Estamos hablando que una galera tenía 5 piezas de artillería y solo disparaba para adelante. La galeaza podía montar entre 20 y 40 cañones, pero llegaban a ver que montaban 50 y disparaba hacia los lados. Es decir, estaban diseñadas única y exclusivamente para meterse entre las líneas enemigas y básicamente desarbolar la línea contraria. Bueno, aquí la estructura, igual que hablábamos de que la galera tenía una cubierta lisa, la galeaza por norma general tenía los remeros más bajos que la pasarela central. ¿Por qué? Porque la pasarela central se usaba por norma general, como hemos dicho, para la artillería, para disparar la artillería, y además los arcabuceros. Es decir, como hemos dicho, es una batería flotante. Es decir, pensad más, entre comillas, en un acorazado de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo de alguna manera. Es decir, esos son barcos muy, muy, muy artillados, que a lo mejor lo que decíamos, pues que en una plataforma de abordaje como es una galera, para decirlo así al fin y al cabo. Por eso lo que dicen muchos historiadores, ¿no? Que es Lepanto es la mayor batalla terrestre jamás librada en el mar, ¿no? Un poco dicho de manera coloquial. Vale, y aquí yo creo que nuestros oyentes se habrán quedado con una duda, claro, que es la de siempre, que es, ostras, galera, galeota, galeaza, me falta un barco, ¿no? Porque ya para que entonces España tenía galeones. ¿Por qué no vinieron galeones a Lepanto? ¿No? Es una pregunta que todos nos podemos hacer. Bueno, aquí hay una cuestión, y además voy a usar un símil con lo que ha ocurrido hace unas pocas semanas, que es, como bien sabéis, Trump creo recordar que son 2 o 3 semanas, ha retirado el Gerald Ford de Hormuz, ¿no? Vamos, digamos, del Océano Índico, ¿no? ¿Esto por qué ha sido? Porque ahora, debido al cambio de la guerra moderna, ¿no? Digamos que un dron, o varios drones, un enjambre de drones, te puede destruir una superarma. Claro, cuando estamos hablando en la época de Lepanto de un combate muy parecido al de Salamina, como decimos, con el espolón se atacaba a la galera enemiga, se intentaba en la medida de lo posible
hacer un orificio con el propio espolón en la línea de flotación y se abordaba el barco enemigo, por norma general. Claro, si el barco obviamente se conseguía hundir con el propio daño del espolón, pues mira, genial. Eso que nos hemos quitado encima y no tenemos ni que saltar el barco. Claro, esto hace que los galeones, primero, obviamente los galeones estaban diseñados para mar abierto, es decir, para el Atlántico, no para el Mediterráneo. Luego, además, por la doctrina, como vamos a ver cómo se va a desarrollar la batalla se desarrolla muy cerca de costa. ¿Y por qué se desarrolla cerca de costa? Porque las galeras no pueden navegar por mar abierto, en su general. Por una sencilla razón. Estaban totalmente sobrepobladas. Es decir, estamos hablando, como hemos estado hablando, de 350, 400 personas en una galera. En una galeaza unas 500, 600. Claro, eso deja muy poco espacio para suministros. Entonces, ¿eso qué significaba? Que solo navegando, digamos, en la línea de la costa, te podías ir aprovisionando. Porque cuando tenías que aguar, obviamente, pues tanto, digamos, que limpiar los excrementos, tenías que, obviamente, reponer el agua potable para que obviamente la gente no se muriese. Necesitabas tener cierta cercanía con la costa. Y luego, además, como sabemos, los galeones no llevan remos. Entonces, por lo tanto, obviamente dependen total y absolutamente del viento. Entonces, claro, haciendo el símil con lo que hablaba yo antes de no vas a enviar a un portaaviones o no vas a enviar un galeón cuando a lo mejor te puede pintar la cara una galera otomana y hacerte un agujero en la línea de flotación de un galeón y se te queda la cara de tonto, obviamente. Después de haber gastado todos los recursos que requería un galeón, que como digo, eran los portaaviones del siglo XVI, pues digo los portaaviones por coste, no por función, obviamente. Pues claro, era una cuestión que era muy fácil de perder dentro de la batalla. Y luego, aparte, era muy fácil de rodear, obviamente. No tenía maniobrabilidad. Era muy fácil que de repente llegaran 8, 9, 10 galeras y asaltasen el galeón y te has quedado con cara de tonto porque te han quitado un galeón en tu cara. Entonces, era simplemente por hacer esta pequeña... Este pequeño, ¿no?, apunte porque es una pregunta legítima. Bueno, y ahora aquí entraríamos un poco, muy resumido, lo cual es la vida en una galera. Como hemos comentado muy por encima, simplemente para comentar. Era una dureza extrema, por norma general, ¿vale? Nosotros pensamos en la galera en Ben-Hur, pero obviamente la mayoría del tiempo no se remaba, ¿vale? Es decir, se navegaba a favor del viento y solo se remaba por norma general cuando, por cuestiones de cambio de viento o por digamos, cercanía del combate, pues ya sí empezaban a remar los remeros. Y ya por último, también simplemente comentar, porque esto sí que va a ser importante en la batalla, debido al uso de la pólvora negra, había muy poquita, cuando había batallas de galeras, había muy poquita visibilidad. Pensad que, por norma general, cuando había grandes bancos de humo de pólvora negra, lo normal es que no vieses a más de 3-4 metros. Es decir, pues esto va a ser importante para cuando entremos a los detalles de la batalla, veamos cómo no pensemos que todo el mundo tenía la visibilidad para ver lo que estaba ocurriendo, ¿vale? Y nada más, simplemente pues eso, comentar que era una vida muy dura dentro de la galera, había muy poquito espacio para suministros, por hacer un pequeño resumen, y aquí combatían, esto es importante decirlo, tanto hombres libres, porque también lo mismo, seguimos pensando en Ben-Hur como que solo había gente enviada a galeras porque todos eran criminales de guerra, no, aquí había tanto personas libres como esclavos y obviamente condenados a galeras, que por eso se ha dicho toda la vida. Entonces, no sé si quieres que ya un poco, dicho el contexto de lo que son estas embarcaciones, no sé si quieres que ya empecemos en harina y empecemos a hablar ya de Don Juan de Austria llegando a Mesina o queremos añadir algo más, Gonzalo, o a lo mejor... Vamos a dirigirnos hacia la batalla. No, vamos ya a Mesina, ¿no? Sí, porque una de las preguntas que había hecho iniciando este bloque era un poquito eso, ¿no? Que quiénes eran estos dos cabezas de ejércitos, ¿no? Por un lado la Liga Santa, habíamos dicho, a Don Juan de Austria, por el Imperio Otomano a Ali Pachá, y me he quedado con la duda porque lo he preguntado, pero bueno, nos hemos ido
por otros derroteros que sí que son importantes. Y ahora ya, como vamos a entrar en lo que es el desarrollo de la batalla, pues mejor empezar, ahora sí que sí, con estos dos personajes tan importantes. Sí, si quieres, bueno, pues podemos empezar por Don Juan de Austria. Don Juan de Austria, pues es, como bien sabemos, el hermanastro de Felipe II, que al contrario de lo que pudiera parecer, pues digamos que siempre, al tratarse de un noble, ¿no? Podríamos pensar que es una persona altiva, una persona que pudiera tener cierta reticencia, ¿no? Escuchar a los demás y de imprimir y de, digamos, de tomar decisiones, ¿no? De forma un poco unilateral. Esto, por suerte, en Don Juan de Austria no es la tónica. Es una persona con una gran capacidad de liderazgo, con bastante carisma, y que sobre todo, que esto es lo más importante, sabe rodearse y sabe escuchar los consejos de todos los que tiene alrededor. Ahora, si quieres que entre en cada uno de los integrantes de la batalla, podemos ir desgranándolo, o prefieres que empecemos por Messina, y cuando ya tengamos flotas frente a frente, desarrollamos cada uno de los personajes. Pues si quieres podemos ir haciéndolo así, ¿no? Vamos desarrollando qué pasa o qué va pasando en la batalla, y cuando nos aparezca un personaje lo podemos comentar. Correcto. ¿Os parece, Yo Gonzalo? creo que es mejor, ¿no? Que en la zona, más que nada para que el oyente se sitúe, cuando ya tengamos las flotas frente a frente, así decimos dónde está cada uno de los personajes y ya podemos ir desarrollando las diferentes cuestiones, ¿no? Me parece muy bien, me parece muy bien. Es lo que hacemos aquí a veces, ¿no? A veces nos vamos presentando, decimos alguna tontería y ya sabe la gente cómo somos. Pues lo podemos hacer igual. Vamos presentando la batalla y a nuestros personajes. Os venís conmigo a Messina, entonces, ¿no? Vámonos a Messina. Vamos a Messina. Bueno, Messina, ¿por qué Messina? Obviamente, una vez que hace el Papa la bula de cruzada, necesitamos un punto de reunión, ¿no? Porque habrá que salir de algún lado. Pues obviamente este lugar elegido es Messina, en la isla de Sicilia. Don Juan de Austria, que es obviamente, como hemos dicho, es el comandante de esta Liga Santa, no sin muchísimas reticencias, tanto de Venecia como de las otras integrantes de la Liga. ¿Por qué? Porque Don Juan de Austria es muy joven. Es decir, vamos a hablar de otros personajes de Venecia, básicamente ya en su senectud. Es decir, un personaje imberbe no viene a mí a darme órdenes, para que lo entendamos un poco la mentalidad de estos marineros, ¿no? Claro, Don Juan de Austria, al final, como digo, con reticencia se nombra como nombre de la Liga. Y esto es debido a que la monarquía hispánica, al fin y al cabo, es la que, digamos, que pone más dinero al tesoro de la Liga, y aunque Venecia, digamos, o la mayoría de las galeras son de fabricación veneciana, sí que es verdad que por norma general las compra España para la propia Liga. Entonces, ¿esto qué pasa? Que da una posición de poder a Don Juan de Austria, que es el enviado, obviamente, de la monarquía hispánica, y sobre todo, esto es importante, España un poco se niega en rotundo a un mando compartido, porque sí que habían demostrado en el pasado los venecianos una cadena de mando muy deficiente. Es decir, se habla un poco de cachondeo, digamos un símil, que es que básicamente no se podía disparar un cañón sin pedirle permiso al dogo veneciano, ¿vale? Entonces, por eso querían que, sobre todo, no hubiese un mando compartido. Porque además, quiero hacer un pequeño apunte, justo el año anterior se había vuelto a conformar, que esto no sabe mucha gente, se había conformado la Liga Santa, y se fueron todos a casa con las mismas, porque fracasó completamente la empresa. Entonces, es lo que sobre todo se quería evitar en esta nueva campaña. Bueno, pues estamos, como hemos dicho, en Messina, ¿no? Y estamos en el verano de 1571, la llegada de Don Juan de Austria. Allí, Don Juan de Austria se encuentra una flota, pues digamos, bastante desmejorada, en el sentido de que hay galeras que sí que es verdad que están bien, lo que sería la estructura de la galera está bien, pero adolecen completamente de tripulación y de soldadesca. Es decir, por lo tanto, le obliga a hacer una leva, en Nápoles, sobre todo, que es donde más soldados puede sacar, y en Sicilia para poder básicamente llenar las naves.
Además, cuentan las crónicas, esto es un poco, digamos, que está puesto en tela de juicio a día de hoy, pero bueno, yo simplemente lo comento, que don Juan de Austria ve que hay que varias galeras tienen un problema con los espolones, es decir, que hablaban de que estaban podridos. Y entonces se deciden a cortar estos espolones, porque además, luego durante la batalla comentaban que debido a que los espolones estaban podridos, tenían el problema de que a lo mejor esto iba a ofrecer más resistencia a la hora de maniobrar. Y sobre todo, esto permitía a la galera que cabecease más y por lo tanto disparasen más cerca los cañones. Esto es importante, ¿por qué? Porque a Juan de Austria se le da un consejo que es: intenta disparar lo más a quemarropa posible, tanto arcabuces como cañones, ¿vale? Que esto es lo mismo. Un poco si hemos visto películas, sobre todo del siglo XVIII, de las guerras de la infantería de línea, es decir, la de mosquete de toda la vida, que hemos visto por Barry Lyndon, El Patriota, pues este tipo de películas, digamos que gran parte del éxito de la batalla era quien disparaba el último. Claro, pero te arriesgabas a que el otro te disparase antes. Y como el otro te disparase antes, muchos de tus soldados no disparaban. Entonces, tenías que disparar en el momento justo. Bueno, simplemente comentaba esto rápido para que comentemos por el tema de los espolones. Entonces, tal y como comentamos, don Juan de Austria, para llenar las galeras y la flota, tenemos una leva. Esto conseguimos llenar más o menos de buena forma y de buena lid las galeras alrededor de septiembre de 1571. Recordemos que la flota está saliendo prácticamente en invierno. Esto es una cuesta muy extraña, porque por norma general las guerras se libran en verano. Bueno, la flota zarpa finalmente de Mesina. Vamos a Lepanto, el camino a Lepanto. Una vez que salimos, pues obviamente tenemos un montón de cuestiones solemnes, cargada de simbolismo religioso y político, y con la convicción de estar librando una guerra santa, ¿vale? Esto que lo tengamos cuenta, sobre todo cuando hemos hecho los capítulos de las cruzadas. La armada navega bordeando la costa del Solitaria, por lo que comentaba, por las aguadas, es decir, para poder reabastecerse, manteniendo una formación relativamente compacta para evitar sorpresas, por lo que decíamos. Hay flotas corsarias en las cercanías. Durante la travesía se realizan ejercicios, se afinan las señales entre naves y se refuerza la disciplina, ¿vale? Claves, como hemos dicho, para una batalla que se antoja caótica. Recordemos, visibilidad nula y las galeras se van a empezar a juntar. Y justo antes de la batalla de Lepanto llegamos a la isla griega de Cefalonia. Isla griega de Cefalonia. Específicamente al puerto de Biscardo. Aquí es donde hacemos el último alto en el camino antes de la batalla de Lepanto. Y aquí voy a contar dos cosas muy rápidas. Primera, aquí es la primera vez que los otomanos pueden ganar la batalla. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, la flota sale en invierno. Hubiese sido tan sencillo como que simplemente la flota otomana hubiese bloqueado el puerto y ya hubiesen ganado. Hubiesen ganado, además, decisivamente. ¿Vale? Ali Pasha, por suerte, no era un gran estratega, sino era digamos, un mando otomano que simplemente obedecía órdenes, y las órdenes de su sultán Selim II era simplemente destruya la flota cristiana. Punto. ¿Vale? Entonces, por suerte, no se deja llevar por sus consejeros, que le aconsejan simplemente bloquear el puerto de Biscardo. Y ya por último, también tenemos otra cuestión, que un espía otomano en este momento se infiltra como Pedro por su casa con la flota anclada en el puerto de Biscardo. Se da una vuelta, cuenta todas las naves que hay en el puerto, y si hubiese querido, pues imaginaos que hubiese podido haberla prendido fuego. Por suerte tampoco se le ocurrió, digamos, o a lo mejor no hubiese tenido la posibilidad. Vale, salimos del puerto de Biscardo. ¿Qué está haciendo la flota otomana en ese momento? También en ese momento se están movilizando las flotas otomanas tras sus propias campañas, sobre todo viene desde Chipre, venimos desde Chipre, como hemos dicho, asedio de Famagusta, y las dos flotas convergen en el Golfo de Patras, cerca de Lepanto. Esto ocurre madrugada del 7 de octubre de 1571. ¿Vale? Tras días de incertidumbre, por lo que comentamos, de maniobras, las fuerzas cristianas otomanas se encuentran, ¿no? Las líneas comienzan a formarse, esto es importante comentarlo también, porque diremos, ostras, pero ¿cómo se van a conformar? ¿Qué pasa? ¿No debería aprovechar uno a atacar al otro entre que se conforma para pillarle desprevenido? No, es que desde que se ven la primera vez hasta que realmente se juntan las flotas han pasado 4 horas.
Es decir, tenemos 4 horas de maniobras para poder ponernos. Y aquí empezamos ya el despliegue de la flota, ¿vale? Vamos a contar. Tenemos flota turca, unas 270 embarcaciones, de las cuales 220 galeras, ¿vale? El resto, galeotas y otros barcos de menor calado. Como hemos dicho, ellos no tienen galeazas. Los otomanos no tienen galeazas porque no tenían este tipo de barco. Y luego tenemos en la flota cristiana 200 galeras, 6 galeazas y algunos navíos más de otros tipos. Total más o menos unos 43.000 marineros y unos 13.000 marinos. Es decir, estamos hablando de auténticas barbaridades, de auténticos ejércitos terrestres moviéndose por el mar. Es decir, para que nos hagamos una idea, 17.000 lansquenetes defienden Viena, ¿vale? En el asedio otomano. Y ya es una batalla grande. Pues imaginaos aquí que estamos hablando de más o menos unos 43.000 remeros, 13.000 marinos y 28.000 soldados solo por un bando. Solo por un bando. Entonces, esto, como decimos, es el, digamos, para que lo pongamos en contexto. Luego, también importante, por norma general, los cristianos contaban más o menos con un 30% más de artillería que los otomanos. Es decir, ellos sí que tenían más otomanos. Y los otomanos tenían una... Por eso decimos que es un poco la última batalla de la antigüedad. Los otomanos, a pesar de que van con arcabuces, tienen bastantes, sí que tienen una particularidad que es que, por norma general, van con arcos. Es decir, estamos viendo todavía luchas con arco. Que no tiene, que su táctica, entre comillas, tiene sentido. Porque cada vez que disparaba un arcabuz, pues eso, podían pasar a gusto 2 minutos hasta que se volvía a recargar otra vez el arcabuz. Y claro, ¿cuántas flechas se pueden disparar en 2 minutos? Bueno, también quería hacer un pequeño inciso muy rápido, que es, a pesar de la creencia popular, en cuanto a artillería, las dos artillerías, en cuanto a nivel tecnológico, son muy similares. Recordemos sobre todo que por sus guerras en Centro Europa, los otomanos obtienen muchos arcabuces, obtienen la tecnología, obviamente, del arcabuz, y además la artillería, como bien sabemos, sabemos del ingeniero húngaro que diseña la bombarda que destruye las murallas de Constantinopla, también tenían mucha potencia artillera, los otomanos. Es decir, aquí en este caso los cristianos tienen más piezas, pero la tecnología es similar, ¿vale? Bueno, y vamos a entrar en el despliegue. Despliegue de la batalla. Como bien sabemos, hemos comentado ya que tenemos a Don Juan de Austria. Don Juan de Austria es el capitán supremo de la flota cristiana. Se situará en el centro del despliegue. Tendremos luego norte a sur, ¿vale? En la parte norte, o el ala izquierda cristiana, para que nos situemos, lo mismo, siempre recomendamos a los oyentes buscar una imagen del despliegue de la batalla. En el norte tenemos la costa, ¿vale? La costa griega del Golfo de Patras. Y tenemos en este ala a Agostino Barbarigo. Agostino Barbarigo era capitán veneciano de este ala, en sustitución de Sebastiano Veniero. Sebastiano Veniero había sido, digamos, en los días anteriores, relevado del Consejo debido a un incidente que ocurre entre sus naves, entre tripulación veneciana y tripulación española. Sebastiano Veniero, en respuesta, ahorca a estos españoles debido a la trifulca ocurrida, y esto obviamente pues para evitar lo mismo que había ocurrido el año anterior, de que se disuelva por disputas y rencillas internas, se releva a Sebastiano Veniero del Consejo y le sustituye a Agostino Barbarigo. A la izquierda, como hemos dicho, sobre todo venecianos, aunque como hemos dicho también van mezclados digamos, integrantes de la monarquía hispánica, ¿no? De la monarquía Habsburgo. Vale, esto estamos en el norte y el ala izquierda de la flota cristiana. Luego, en el centro tenemos a Don Juan de Austria, como hemos dicho, con Marco Antonio Colonna, de los estados papales, también. Y también tenemos aquí a Luis de Requesens, que también nos sonará de otras gestas digamos, de batallas del imperio de los Habsburgo. En el ala derecha tenemos a Gian Andrea Doria, ¿vale? Que luego comentaremos porque este también es uno de los más importantes de lo ocurrido en la batalla. Y tenemos una flota de reserva detrás para tapar los huecos y para ayudar donde sea posible de Álvaro de Bazán. Este también nos suena bastante, ¿no? Álvaro de Bazán. El pulpo de Lepanto. Y luego explico por qué es el pulpo de Lepanto.
Por la parte otomana, los tenemos enfrente, ¿vale? Lo mismo, vamos a ir de norte a sur, ¿vale? O del ala derecha otomana, o a la izquierda cristiana, hacia abajo, que sería el ala izquierda otomana. En la parte superior tenemos a Mehmed Sirocco, flanqueado, como hemos dicho, a la parte derecha de la flota. En el centro tenemos a Ali Pasha, como hemos comentado, jefe supremo de la flota otomana. Y en la parte izquierda tenemos a Uluk Ali, ¿vale? Que es el sultán de Argel. Y luego como flota de reserva tenemos a Murad Dragut, ¿vale? Y también como pequeño apunte a este Karakoya que hemos dicho que se ha metido de forma de incógnito dentro del puerto de Biscardo, ¿no? Para contar la flota otomana, la flota cristiana. Vale, esto es importante. ¿Por qué? Porque ya tenemos a las flotas desplegadas, pero, como hemos dicho, tenemos el ala izquierda cristiana, está arrinconada contra la costa, no tenemos problema. Más o menos parejas, el centro de la flota estarían una frente a la otra, pero llegamos al ala derecha cristiana. ¿Qué pasa en el ala derecha cristiana? Que se acaba la flota cristiana y todavía hay 3/4 de milla de galeras otomanas. Esto, o sea, como todos los que sabemos de la guerra, esto es una derrota. Esto es decir, como te envuelvan, estás perdido. Entonces, cuando las flotas se están acercando, una a otra obviamente, para entablar combate, hay un momento en el que Gian Andrea Doria vira hacia el sur. ¿Vale? ¿Esto por qué? Porque obviamente, viendo el percal que está viendo por su ala, Doria está viendo que va a ser envuelto completamente. Claro, hay un momento en el que Cardona, que es uno de los integrantes del centro, ve a Gian Andrea Doria y se cree que se va a ir de la batalla. Se cree que se está retirando. Entonces le sigue. Por lo tanto, se empieza a desgajar el centro de la batalla. Claro, esto es muy crítico, precisamente antes justo de entablar combate. Cardona, viendo que se le escapa a Doria, repetimos, con muy poca visibilidad, se vuelve al centro, otra vez. Y se forma un gran agujero entre el centro de Don Juan de Austria y Gian Andrea Doria. Vale, Gian Andrea Doria, como decimos, no solo gira hacia el sur, sino que además, es decir, no solo, digamos, encabeza, ¿no? O mueve su ala hacia el sur, sino que además gira y vira sobre sí mismo. Es decir, para un poco, digamos, girar el flanco. Para que nos entendamos, ¿no? Para que nos situemos. Si fueran las dos flotas de frente, las dos alas de frente, si Uluk Ali fuera de frente contra la de Doria, sería muy fácil, porque lo hemos dicho, 3/4 de milla de barcos hacia la derecha, podría doblarle. Podría flanquear completamente a la armada de Doria. Entonces Doria se protege, digamos, girando toda la flota, es decir, toda ese ala. Vale, esto es el despliegue, ¿vale? Y ahora voy a ir narrando la batalla según van ocurriendo los choques entre las alas. Y los choques ocurren de norte a sur. Es decir, primero se encuentra la flota que está en la costa, digamos, la flota norte o el ala izquierda cristiana, y terminará esta que acabo de comentar de Andrea Doria, ¿vale? Es la última que choca con la flota de Uluk Ali. Bueno, en el norte, como hemos dicho, estamos muy pegados a la costa. Agostino Barbarigo se ha pegado muchísimo a la costa precisamente para evitar ser flanqueado, pero hay amigo. Aquí tenemos un problema. Mehmed Sirocco, que es el combatiente que tiene en su ala, ¿no? Digamos, el ala de los otomanos, dispone de muchas galeotas. ¿Qué hemos dicho de las galeotas? Las galeotas tienen muy pequeño calado. Por lo tanto, se le empiezan a colar por la derecha. Entre el mar y la costa, entre el ala izquierda cristiana y la costa se empiezan a colar galeotas del Imperio Otomano. Aquí, por suerte, Agostino Barbarigo, en un momento dado, reacciona rápido y consigue cortarle, o al menos cortar la sangría de barcos otomanos que se están colando por la retaguardia o por el flanco, para intentar atacar por la retaguardia del ala de Barbarigo. En un momento dado la lucha es muy fiera, como es obvio, y hay un momento crucial de la batalla en el que
aparecen las primeras galeras de Álvaro de Bazán, de la reserva, que hacen que se parta la formación otomana, y además algo que a priori podría ser una ventaja para los otomanos, que es estar cerca de la costa, al final es su tumba. ¿Por qué? Porque al final encierran al ala de Siroco, lo encierran contra la costa, y debido a la cercanía con la costa, los hombres, ¿qué es lo que hacen? Ostras, yo sí tengo la posibilidad de unir, que no estoy en mar abierto. Empiezan a huir de las galeras y se empiezan a ir hacia tierra adentro. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tendríamos la primera victoria, que sería de Agostino Barbarigo, impulsada, muy importante, por el primer cañonazo que hay de toda la batalla, que destruye una galera otomana, de un solo cañonazo. ¿Vale? Esto obviamente es un espaldarazo de moral para el ala izquierda, comandada por Barbarigo. Barbarigo morirá en la batalla. ¿Vale? Ya hemos dicho que las flechas no eran muy efectivas, sobre todo cuando ibas contra armadura, pero el pobre de Barbarigo tiene la mala suerte de que una flecha le da en todo el ojo. Entonces, a ver, eso, por muy malas que sean las flechas, por desgracia, suelen tener la mala suerte de matar, como te dan en el ojo. Entonces, nos vamos al centro. No, aquí tenemos una primera victoria en el ala izquierda. En el centro, Don Juan de Austria. Don Juan de Austria, tenemos sobre todo las dos primeras galeazas, que van, digamos, en cabeza del centro cristiano. Estas dos primeras galeazas consiguen abrir la línea turca en el centro, pero claro, ¿qué pasa? Que Ali Pasha un poco lo que intenta hacer es poner toda la carne en el asador y se cuela entre las dos galeazas hacia la flota cristiana. Con tan mala suerte, digamos, que la galera, digamos, la galera, el buque insignia, ¿no?, de la flota otomana, la galera sultana, llega directamente a contactar con la real de Don Juan de Austria. Es decir, y se convierte directamente, esto digamos que es en el punto de inflexión de la batalla, ¿no? Porque aquí directamente el que gane, digamos que podía haber acabado la batalla, porque si muere uno de los dos. Claro, aquí hay una cuestión. Una vez que chocan la sultana con la real, digamos que la real se queda un poco aislada respecto a la flota, ¿no? Porque el resto de galeras pues se van emparejando con el resto de las galeras del centro de la flota otomana. Y además se produce una cuestión, que es que justo detrás de la sultana empiezan a pegarse barcos y pegarse galeras y pegarse galeras otomanas. ¿Esto qué hace? Hace una especie de pasarela por la que empiezan a llegar, obviamente sabiendo lo importante que es esta lucha concreta de la real, los dos buques insignia de la real contra la sultana, empiezan a usar las propias galeras como puente, ¿no? Como puente, que empiezan a enviar tropas de refuerzo a través de los barcos hacia la lucha de la sultana contra la real. Vale, en un momento dado, justo en el momento más recrucido de la batalla, también ¿quién va a aparecer? Otra vez Álvaro de Bazán. Llega Álvaro de Bazán en el momento exacto y conseguimos ganar a la sultana, y la sultana, además con tan buena suerte, entre comillas, que un arcabuzazo le da también a Ali Pasha, y un galeote cristiano de los que estaban remando encadenado en la flota otomana le corta la cabeza a Ali Pasha y la pone en una pica. ¿Esto qué hace? Que obviamente, viendo a su comandante muerto, la flota otomana en el centro también, o digamos los soldados, empiezan a huir. Vale, ya tenemos ganadas tanto el ala izquierda como el centro, pero nos queda la parte crítica de la batalla, como hemos dicho, donde iba a ser envuelto por el flanco Andrea Doria, y tenía grandes visos de haberse metido Uruk Ali por la retaguardia de los cristianos. Bueno, aquí, como hemos dicho, Doria ha virado sobre sí mismo, ¿no? Un poco para protegerse. Pero, como hemos comentado al inicio del combate, Cardona ha vuelto otra vez al medio y Doria ha seguido girando. Tenemos un hueco enorme entre el centro y el ala derecha de los cristianos. Claro, Uruk Ali, ¿qué es lo que hace? Viendo esta ventaja estratégica, para completamente su maniobra de flanqueo y se centra en meterse hacia el centro. Porque claro, si rompes al ejército por el centro, ya sí que la has liado. Porque al fin y al cabo es una huida clarísima de los cristianos. Se empieza a meter. Esto es el momento, digamos, más crítico de la batalla, porque aquí es donde empieza
a ceder digamos, el centro, ¿no? Que ya vemos que ha sido castigado por toda la parte central de la flota otomana, más luego ahora encima te viene todo a la derecha a flanquearte el centro. Vale, esto por suerte, uno de los primeros cambios que hay en esta ala es que Andrea Doria se da cuenta también del movimiento, ¿vale? A pesar de, digamos, que está en un momento de titubeo, ¿vale? Que incluso, fíjate, Cardona se da cuenta o cree darse cuenta de que Andrea Doria va a huir de la batalla. Él se vira, vuelve a virar otra vez sobre sí mismo, Doria, y ataca por el flanco a Uruk-hai, que está intentando meterse por el flanco del centro, por decirlo, el flanco derecho del centro, o sea, el huecazo que acabamos de decir que se queda. Uruk-hai sigue con su empuje, y aquí tenemos otro momento, ya no hay 2 sin 3, en el que Álvaro de Bazán, para rematar un poco a la flota otomana que está siendo atacada por el flanco por Andrea Doria, consigue lo mismo, repeler a este último ala que queda de la flota otomana y ponerlo en fuga. Es decir, hemos ganado la batalla. Y claro, nos queda la parte de la reserva. ¿Qué ha pasado con la reserva otomana? Bueno, pues como hemos dicho, les ha podido la ansia, como hemos dicho, como hemos contado aquí, y a pesar de que la flota cristiana sí usa bien su reserva, porque como hemos visto, Álvaro de Bazán usa galeras tanto en la izquierda como en el centro, y solo tenía 30 galeras, izquierda, centro y derecha, totalmente decisivas en los tres escenarios de la batalla. Pero la flota otomana ha gastado su reserva. La flota otomana se la ha jugado toda una carta y le ha salido mal. Porque, como hemos dicho, en el norte ha sido envuelta, en el sur ha sido envuelta, y en el centro la moral ha titulado completamente porque su comandante ha muerto. ¿Vale? Esto, obviamente, es una victoria rotunda, es decir, en el mar, no solo porque, digamos, por las embarcaciones, porque las embarcaciones, digamos, para un imperio como es el Imperio Otomano y el dominio que tiene ahora mismo sobre Europa, es muy fácil de reponer. En la cuestión de aquí de la derrota otomana es los hombres. Es decir, si ya tuvo un primer revés, que es el asedio de Malta, en el asedio de Malta, la flota otomana pierde hombres muy experimentados, de muchos años de lucha, muy bregados, mucha experiencia. Pero es que aquí ya en Lepanto ya esto es un holocausto. Es decir, aquí ya ha perdido la florinata, los genízaros prácticamente son aniquilados. Perdemos grandes marinos para la causa otomana, y los que no están, pues básicamente han salido en fuga, ¿no? Entonces, esto es la narración de la batalla. No sé si quieres que pasemos ahora mismo a otro bloque para comentar qué más queremos desarrollar. Gonzalo, ¿algo más que añadir a todo este contexto que nos ha dado Juan? Todo el detalle bien explicado y bien hilado del desarrollo de la batalla. Si quieres, Gonzalo, añadir algo más. Bueno, creo que Juan nos ha contado la batalla de manera detallada y precisa. Estuvo ahí, Juan. Bueno, no era este Juan, pero yo creo que el espíritu del otro Juan le ha poseído. Tenemos aquí a nuestro Juan de Austria contándolo como el propio testigo. Pero bueno, yo creo que podemos pasar ya a ver por qué de tantas batallas y tantas acciones militares que hemos narrado contra el Imperio Otomano, ¿por qué Lepanto es la batalla decisiva de la que tanto se habla? ¿Lo es de verdad o no? Me vais a perdonar porque yo me he dejado... Hemos hablado de Juan de Austria, pero yo me he dejado un personaje ilustre que está luchando en esta batalla. No sé si os acordáis de, un tal, no le conocen mucho, un tal Miguel de Cervantes. No sé si algunos lo conoceréis. Yo os lo iba a preguntar, pero digo, seguro que a alguno se le ocurre. Bueno, y como te ha poseído el espíritu de Juan, pues mira, ¿ves? Pues aquí teníamos además, en el centro, casualmente en el centro teníamos, en la galera de la Marquesa, teníamos a Miguel de Cervantes luchando por don Juan de Austria. Y nada, simplemente por hacer un pequeño inciso de su desempeño en la batalla, pues Miguel de Cervantes había tenido unas fiebres varios días antes de la batalla, y de hecho en el momento del choque está completamente febril, digamos, en la bodega de la galera. Él
a pesar de su estado, digamos, bastante deplorable, se niega a estar guardando cama aquí en la bodega, como decimos, y sube arriba. Él incluso le llega a pedir al capitán de su barco que le ponga en el lugar más peligroso de toda la batalla. Y le dice, no, hombre, pero ¿cómo te va a poner en el lugar más peligroso de toda la batalla? Bueno, al fin y al cabo, digamos que se impone, consigue luchar la batalla, obviamente, como bien sabemos. Él, a pesar de la creencia popular, no es un soldado raso, porque de hecho él tiene a su mando un esquife, que bueno, un esquife, por decirlo muy rápidamente, eran unas barcas pequeñas que había dentro de las galeras. ¿Esto por qué es? Porque como hemos hablado de tanto movimiento de barco, esto obviamente muchas veces se hacía con botes más pequeños que la propia galera, claro, para poder enviar soldados de un lado a otro. Entonces él llevaba un esquife que cuando estaba montado dentro del barco, pues hacía que los propios arcabuceros se pudiesen parapetar en el propio esquife, y cuando obviamente se lanzaba a la mar, pues era para enviar soldados de un lado a otro. Entonces él gobernaba un esquife. Y como bien sabemos, es herido 2 veces en el pecho, y la famosa herida de la mano, que por eso se le conoce como el manco de Lepanto, que nunca fue manco porque nunca pierde la mano, simplemente perdió la movilidad de la mano. Así que nada, simplemente comentar también esta pequeña anécdota histórica de que aquí tenemos a un ilustre de España, don Miguel de Cervantes, pues luchando en Lepanto. Le tenemos con 24 añitos, nada más y nada menos. Pues muchas gracias, Juan, y vamos a pasar ya a las consecuencias. Nuestro último bloque, ¿qué consecuencias tuvo? ¿Qué significó realmente la victoria de Lepanto para la Europa cristiana? ¿Por qué, a pesar de la derrota, el Imperio Otomano logró reconstruir su flota en poco tiempo? ¿Podemos decir que Lepanto frenó definitivamente la expansión otomana en el Mediterráneo? Más allá de lo militar, ¿qué impacto tuvo Lepanto en la cultura y la memoria europea? Gonzalo. Vamos a ver, estratégicamente, últimamente se ha querido un poco restar valor estratégico y valor militar a Lepanto, diciendo, bueno, los otomanos al cabo de menos de 2 años tenían una flota enorme operativa de nuevo en el Mediterráneo otra vez. Eso es completamente cierto. La capacidad industrial y de recursos humanos del Imperio Otomano para reponer pérdidas era impresionante, con lo cual, ¿podían reponer las pérdidas de Lepanto? Sí y no. ¿Podían reponer hombres? Sí. ¿Podían reponer naves? Sí. ¿Podían reponer los mismos hombres y las mismas naves? No. Es decir, Lepanto es espantoso para el Imperio Otomano a nivel de recursos humanos. Ha perdido a su mejor flota, han perdido a sus mejores marineros y han perdido a sus mejores barcos. Todo lo que construyan ahora no será lo mismo, no será esa flota experimentada que lleva décadas ganando el Mediterráneo a los cristianos. Esa flota ya no va a volver, esa flota se ha hundido, se la ha tragado el Mediterráneo y ha sido aplastada por Juan de Austria. Con lo cual es un golpe muy duro. Y no hay más que ver que el Mediterráneo occidental va a estar a salvo después de Lepanto. No vamos a decir que el Imperio Otomano deja de ser una potencia naval, porque no es cierto. Tendrá grandes victorias militares. Creo que, si mal no recuerdo, conquistará Creta en uno de sus mayores triunfos. Es decir, el Imperio Otomano todavía tiene victorias navales. Pero, naturalmente, la época dorada esa en la que aterrorizaba todas las costas mediterráneas, tanto de Oriente como Occidente, ya ha terminado. Y, sobre todo, ha enseñado a los reinos cristianos que los turcos pueden ser vencidos en batallas navales, no solo escondiéndote detrás de tus castillos y rechazándolos, sino que también puedes plantarles batalla y aplastarles en batalla. Y, bueno, otro aspecto es que Juan ha hablado de las galeazas, los galeones, esas fortalezas flotantes, esa potencia de fuego de las naves cristianas. Poco a poco, y se irá acentuando en el siglo XVII, la superioridad técnica de los barcos cristianos se va imponiendo, con lo cual los turcos, siendo los buenos marineros y los buenos armadores de barcos que habían sido hasta entonces, van a entrar en una especie de declive, y la flota turca se va a ir quedando atrasada respecto a las flotas europeas cristianas, y en cuestión de tiempo estará ya retrocediendo en el Mediterráneo, pues porque, como hemos visto, ya es cuestión de tiempo. Las naves cristianas le han perdido el miedo a los turcos, el Mediterráneo vuelve a ser un terreno disputado, ya no es un lago turco, y lo que hemos dicho, cada vez se van notando más, las naves cristianas son mejores que las turcas, son más grandes, a veces más rápidas y están mucho mejor artilladas. La marina turca entra en un declive técnico del que no se va a recuperar. Entonces, en este punto, Lepanto sí que es claramente un punto de inflexión para la armada otomana.
El Imperio Otomano, por supuesto, tiene mucha historia por delante, pero sí que Lepanto es un punto de inflexión clarísimo. Juan, ¿algo más que añadir a estas consecuencias? Algo Bueno, que... yo aquí quería añadir, porque creo que es importante también nombrarlo, es tan redonda la victoria cristiana que voy a hablar, yo creo, de las bajas, que esto es importante también decirlo. Es decir, si hemos hablado de que más o menos había unas 60-70.000 personas por flota, digamos, cuando digo personas me refiero a soldados, remeros, marinos. Bueno, pues por la parte de la Liga Santa mueren más o menos entre 7.500 y 10.000, que son, obviamente, pero es que por la turca mueren entre 20.000 y 40.000. Es decir, si hemos hablado, como hablamos en el episodio de la Cuarta Cruzada, de que Bizancio pierde 40.000 guerreros en la batalla de Manzikert, claro, aquí perder 40.000 alrededor de, como digo, aunque sean 20.000, digo, perder 20.000 marineros totalmente formados, totalmente con experiencia, bregados en 1.001 batallas, pues claro, es que es una pérdida muy grande para la flota otomana. Es decir, ya no solo eso, sino que es que prácticamente todas las galeras son o hundidas, o destruidas, o capturadas. Es decir, ya no solo no has perdido las embarcaciones, sino que además has reforzado las filas de tu enemigo con esas embarcaciones. ¿Vale? Y por contra, los cristianos más que pierden 13 galeras. Es decir, es una victoria a todas luces aplastante. Y lo más importante también de la batalla es que se liberan 15.000 esclavos cristianos. Es decir, has reforzado a tu enemigo por todos los lados, tanto en recursos humanos como en capacidad marítima, como en vituallas, como todo lo que tuviese como lo que llevase la flota, ¿no? Entonces, claro, en el mundo turco digamos que se intenta, obviamente, tapar estas cuestiones, pero a largo plazo se ve que es una derrota que sí es verdad que hace daño. Recordamos que el Imperio Otomano, por este momento, por estos años, tenía planes para invadir Roma. Literal. O sea, es decir, había planes, digamos, en la mesa del sultán, pues, en el escritorio del sultán había planes para invadir Roma, invadir Italia, como tal. Entonces, esto es verdad que supone un freno para las aspiraciones otomanas en el centro del Mediterráneo. Y sobre todo, también es muy importante también porque a la monarquía hispánica, cuando digo la monarquía hispánica, pues hemos dicho Nápoles, Sicilia, Cerdeña, etcétera, etcétera, sí que le da un respiro en cuanto a la actividad berberisca, porque obviamente ya al no tener la protección de la flota otomana, es más difícil incursionar en estos actos de rapiña, ¿no?, que se hacían en todo el Levante, es decir, en todas las costas occidentales del Mediterráneo. Y bueno, pues tal y como comentamos, un poco por decir las consecuencias de la batalla, aquí digamos que hay ganadores y perdedores. Y uno de los perdedores, ya lo hemos comentado, que sería obviamente otomano y el Imperio Otomano y estados clientelares. Otra, al contrario de lo que se podría creer, es Venecia, porque Venecia, un año después, firma una paz, que la verdad es que ningún historiador se explica a día de hoy, que es una paz que es como si hubiese perdido. Es decir, nadie entiende tampoco por qué... Bueno, sí, se puede entender que a lo mejor por la presión de los patricios, que lo único que querían es ya ver fluir el dinero y volver a ver fluir las líneas de suministro y mercantiles, pues fuerzan a hacer esta paz. Y luego, por supuesto, el principal ganador pues es tanto el Papa como hemos dicho, la monarquía hispánica, ¿no? Sobre todo porque le da una serie le da un espaldarazo de prestigio y eso. Y además, ya le comenté, digamos, hace que el otomano no pase, por norma general, al menos durante unos años, de la mitad del Mediterráneo hacia Occidente. Pues muchas gracias a los dos. Lepanto, pues, fue algo más que una batalla naval. Fue el momento en que los dos grandes titanes del mundo conocido midieron sus fuerzas en el Mediterráneo. La victoria cristiana no terminó con el Imperio Otomano, pero sí cambió la percepción de Europa, de la Europa cristiana, sobre su propia capacidad de resistencia. Y esto ha sido En Guardia. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.